Bueno, hace unos días salió publicada una noticia que pasó prácticamente desapercibida en los medios, y es que los orientadores de los colegios de secundaria pidieron extender los programas de educación sobre afectividad y sexualidad en las instituciones de secundaria. Ellos dieron varias razones para proponer justamente la extensión de este que fue en sus inicios un polémico programa. Una de ellas, que la enseñanza de la afectividad y sexualidad vuelve más tolerantes a los estudiantes. Eso fue uno de los argumentos que dio el Colegio de Contadores. Nos acompañan aquí en el set para una entrevista sobre este tema la profesora Sonia Parrales Rodríguez. Ella es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación y además investigadora de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, y también está con nosotros el sacerdote Sixto Varela de la diócesis de Alajuela. Gracias. Buenas tardes, don Marcelo. Muy buenas tardes. Bueno, profesora, ustedes señalan que hay una respuesta positiva de parte, por supuesto, de padres de familia, de parte de los estudiantes, a este programa que lleva ya 2 años. Quiere decir que está dando resultados, quiere decir que ustedes lo consideran viable y que debe seguir adelante. Sí, en primer lugar, el sondeo que hicimos fue con orientadores para ver cuál fue la percepción que tienen ellos del programa en sí, y nos comentaban experiencias sumamente positivas. Entre el 90 y 100% de los estudiantes tienen una aceptación positiva, algunos tal vez un 10% con cierto tipo de reserva, pero el nivel de rechazo es bastante poco, no solamente dentro de los estudiantes, sino padres y madres de familia, los mismos profesores, incluso los directores del colegio tienen una buena aceptación de este programa. Padre, ustedes al inicio, o por lo menos la Iglesia Católica en un pronunciamiento decía que tal vez los estudiantes habían acudido a clases porque no tenían información sobre si este programa era correcto o no. ¿La Iglesia sigue manteniendo esta posición al día de hoy? La Iglesia, don Marcelo y doña Sonia, por supuesto todos los televidentes, nunca se ha opuesto como tal a un plan de educación sexual. Sí, en su momento dio su parecer respecto a que los contenidos de este plan de educación que se implementó en la pasada administración y que ha seguido en esta, carecía de la integralidad de la que en algún momento se jactaba el programa. O sea, no es un programa de educación sexual plenamente integrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra Dios está desconocida en el programa y se habla mucho del placer, pero poco de la responsabilidad. Entonces, sí estamos de acuerdo, y antes fuera de cámara lo comentaba con doña Sonia, porque solamente 7º, 8º y 9º, cuando más bien los alumnos de 10º y 11º año son los que más necesitarían, por su especial edad, también esta educación sexual, pero una educación sexual verdaderamente integral. O sea, la tesis suya es que no habría valores religiosos. Básicamente no hay en todos los programas de educación sexual. Eso fue lo que detectó la Iglesia, que se quiere sacar completamente a Dios de estos programas. Y recordemos que la sexualidad es un don de Dios, y como don de Dios necesita que nosotros con responsabilidad asumamos ese don. ¿Esto ha tenido algún impacto propiamente? ¿El tema religioso, los padres de familia, por ejemplo, profesora, se quejan de esto? Bueno, en primer lugar, aclarar que estos ejes temáticos están dentro de un programa, dentro del programa de ciencias, no está como un programa, digamos, aparte o independiente, sí, no como una materia. Y dentro de los ejes temáticos me voy a permitir leerles: relaciones interpersonales, cultura, poder y responsabilidad, placer como fuente de bienestar, género, identidad psicosexual, salud reproductiva, derechos humanos. Es decir, no es una educación sexual, es una educación de la sexualidad y de la afectividad. Y usted ha usado una palabra que es responsabilidad. O sea, los jóvenes tal vez por su inmadurez no entienden todavía el fondo de esto y necesitan ese tipo de formación. Claro, y además no solamente el componente afectivo, que es parte del desarrollo integral de las y los adolescentes, sino también está incluido el elemento espiritual, que es mucho más es mucho más allá que el componente religioso. Padre, tal vez uno de los temores era justamente que el hecho de que ellos aprendieran más sobre sexualidad podría llevarlos a ejercerla con cierto desorden, con cierto descontrol.
pareciera que no, pareciera que más bien esto los hace tener conciencia de que deben ser responsables de cómo actuar en la vida. Bueno, gracias a Dios, los primeros resultados que está arrojando ya este estudio que están haciendo estos profesionales nos debe llenar a todos de gran alegría, que de verdad está funcionando. Entonces lo que tendríamos que pensar es en corregir algunos pequeños detalles, como cualquier proyecto, como cualquier acción, especialmente cuando se trata de educación, ir viendo a ver cómo mejorar. Y si las guías en este momento que están siendo el instrumento para que los orientadores puedan dar toda esta educación de afectividad, no solo de sexualidad, sino de responsabilidad, como ya doña Sonia tan acertadamente nos informaba, pues entonces, ¿por qué ese aspecto espiritual no introducirlo también allí? Si el mismo estudio dice que la mayoría de estudiantes son creyentes en un Dios, indistintamente si son católicos o no son católicos, creen en Dios. Y el programa parece como que nos deja un poquitito ese aspecto, y entonces, claro que ahí tienen que entrar los padres de familia. Esto es apenas un instrumento de complemento, porque la verdadera educación sexual, la verdadera educación para la afectividad y la responsabilidad, recordemos que no le toca a los profesionales, le toca a los padres de familia. Ahora, hay un tema importante que me llamó la atención, cuando ustedes hablan de que este programa ha contribuido, por ejemplo, a reducir la intolerancia, a que los jóvenes sean más tolerantes. Por ejemplo, son los mismos jóvenes los que muchas veces embarazan a las muchachas, sin embargo, no tenían después un buen trato hacia ellas cuando llegaban a clases embarazadas. Bueno, en primer lugar, la cantidad de embarazos o de nacimientos en jóvenes menores de 19 años se disminuyó casi en 2000, del 2012 con respecto al 2013. En primer lugar, pues esto es algo positivo. Es positivo. En segundo lugar, sí, efectivamente, la tolerancia, el respeto a las madres que están dentro del sistema educativo, el respeto a la diversidad, a la preferencia de vivir su vida como se quiera. Entonces, son dos valores importantes que se han visto en los resultados de esta investigación: tolerancia y respeto. Sí, en ese aspecto también, padre, yo abordaría el hecho de cuando la profesora lo menciona, el de la diversidad, el respeto a las preferencias sexuales diferentes. ¿En este aspecto la Iglesia se opone? No, jamás, al contrario. La Iglesia se opone a toda forma de discriminación, y por eso aplaudimos y celebramos que en estos 2 años ya podamos tener al menos estos primeros resultados que nos hablan no solo de la disminución de los embarazos, claro, sino también de que hay mayor tolerancia, tanto para las jovencitas que están quedando embarazadas. Todavía hay un número por ahí significativo, ¿verdad?, antes de un matrimonio, o sobre todo más que antes del matrimonio, en condiciones fisiológicas en las que todavía no es recomendable científicamente un embarazo, porque un adolescente, aunque tenga ya el cuerpo de una mujer, todavía su organismo no está plenamente desarrollado para procrear, y afectiva y psicológica y espiritualmente todavía no está en esa capacidad. Pues bueno, hay que ayudarle a poder entrar a esta etapa que viene. Y con respecto a las personas que quieren vivir una preferencia sexual, por supuesto, la Iglesia nunca va a aceptar la discriminación. Cada uno de nosotros como hijo de Dios no está llamado nunca a condenar a otro porque tenga una preferencia sexual diferente, y en esto por supuesto que también alabamos de alguna manera que el programa esté ayudando a que los jóvenes entiendan que cada uno de nosotros es libre, pero en esa libertad hay una responsabilidad. Ajá. Usted mencionaba que la educación corresponde a los padres, sin embargo, por ejemplo, en los reportajes que se publicaron en esos días que comenzó el programa, los periodistas entrevistaban a padres de familia y ellos reconocían, muchas veces les da pena hablar con los hijos, enfrentarse y conversar seriamente sobre el tema de sexualidad. Entonces, ¿por qué no complementar, por ejemplo, don Marcelo, doña Sonia? Es una pregunta que hago también. ¿Por qué no solo la educación sexual a los adolescentes, sino también talleres para padres de familia? Para que ellos, no sé si están, me imagino que en algunas instituciones se estarán dando o están contemplados en una segunda etapa, pero es importantísimo y no podemos culparlos, porque todos venimos de una familia donde ciertamente habían cosas que no se podían hablar. Eran tabú. Eran tabú. Efectivamente, y yo más bien en ese sentido respaldo esta última
última afirmación suya, la educación no solamente corresponde a los padres, corresponde a todos los sectores de la sociedad, a los medios de comunicación, al Estado, al Ministerio de Educación, a los padres y a todos los profesionales, corresponde la educación de la sexualidad de nuestros adolescentes y de nuestros niños. En este sentido, sí, el programa tiene planificado talleres con padres y madres de familia para que ellos se involucren en los temas que se ven en esta materia. Entonces, en conclusión, profesora, el hecho es que ustedes están recomendando más bien ampliar este programa y, como decía también el padre, claro, a los niveles superiores de la educación secundaria. Sí, en primer lugar hay que hacer una evaluación del programa en sí versus objetivos, es decir, el impacto efectivo del programa para poderlo determinar de manera, digamos, menos subjetiva que un sondeo o una percepción. Y en segundo lugar, si efectivamente los orientadores estamos recomendando que el programa se imparte también para cuarto y quinto año de colegio. Su conclusión final, padre. Yo concluiría con precisamente el último párrafo de ese comunicado que los obispos nos regalaron hace 2 años, va a ser mañana 27 de agosto del 2012 se dio este comunicado, y ellos dicen: hay que atreverse a repensar este programa, integrando para poder lograr actores que reflejen realmente nuestra realidad sociocultural y ofrecer a estudiantes un verdadero programa que asegure una educación verdaderamente integral y a la vez integradora. Entonces, que el instrumento se evalúe, así como se evalúan los objetivos, y por qué no añadir entonces esta parte espiritual, esta parte tan importante para nuestra idiosincrasia costarricense. Claro. Yo creo que en este sentido hay más coincidencias que diferencias, y enhorabuena porque la educación de nuestros jóvenes mejore en este campo. Muchas gracias a ambos, muy amables. Gracias a usted, don Marcelo, doña Sonia.